es que tenemos que cuestionarnos la gestión de tesorería actual. Yo diría que debemos cumplir 5 requisitos fundamentales. Uno de ellos es la centralización de la tesorería. Debemos intentar centralizar nuestros fondos en la mayor medida posible, tanto si se trata de una empresa como de un grupo. Si se trata de una empresa, cuantos menos bancos y menos cuentas tengamos, mejor. Otro aspecto importante en la centralización de la tesorería es la decisión de cómo hacerlo, es decir, podemos optar por un banco interno, una gestión de servicios financieros centralizados y gestionar de forma centralizada nuestra tesorería y nuestro circulante. Otra opción es utilizar un banco interno que suministre recursos en la medida en que lo necesitan nuestras filiales. Para esto necesitaremos gestionar la liquidez de forma centralizada, hacer las previsiones de forma centralizada y en muchos casos negociar con la banca nuestros recursos financieros de forma centralizada. Otra opción es mantener unidades independientes, pero yo creo que no afecta a la independencia o a la capacidad, la delegación de autoridad de las unidades independientes, sean filiales, sucursales o dependiendo de la estructura de la empresa. En todo caso, el centralizarlas evitará que tengamos posiciones deudoras y acreedoras de modo simultáneo. Para esto es muy interesante, como vemos en la diapositiva, cuestionarnos este otro aspecto, el cash pooling. El cash pooling es, como se dice su nombre en inglés, es una piscina a la que fluyen todos los fondos, ¿no? La idea es centralizar los fondos de la mejor manera posible. Normalmente se hace con traspasos o barridos para tener los fondos lo más centralizados posibles. Esa concentración de saldos de la posición neta de tesorería, tanto en saldos en cuenta corriente como en consumo de crédito, esa técnica se le llama cash pooling. Esto se puede hacer a nivel nacional o internacional, dependiendo de la estructura de la empresa. El objetivo es conseguir una posición neta consolidada única por entidad, empresa, grupo y divisa. Para hacerlo de la mejor manera posible, sobre todo en el cash pooling internacional, debemos tener en cuenta la normativa fiscal y legal aplicable en el país de la cabecera de grupo y en el país de la filial, de manera bilateral. Siempre no tiene nada que ver la relación que tiene España desde el punto de vista de doble imposición o retenciones, etcétera, entre España y Argentina o España y México, son completamente distintas. Por lo tanto, no se puede hacer un diseño válido para todos los países. En cada una de esas relaciones bilaterales hay que analizar la posición o la normativa legal y fiscal. Como vemos en la diapositiva, en el caso de Europa esto se ha simplificado muchísimo porque el euro, antes teníamos que hacer un cash pooling en francos, un cash pooling en marcos, un cash pooling en cada uno de los países de la Unión. Hoy el euro evita esto y facilita la centralización de euros en una única cuenta en todo el espacio económico europeo, pero además nos ha eliminado el riesgo de cambio en las divisas. Evidentemente solo en el espacio económico europeo, es decir, en los países que utilizan el euro como moneda. Aún mantenemos este riesgo en dólares o libras esterlinas o cualquier otra
moneda distinta del euro, pero en todo caso, como vemos en la diapositiva, en esos casos sí necesitamos centralizar las cuentas en dólares, en libras esterlinas, bueno, pues cuestionarnos, como veremos más adelante, la cobertura de divisas, qué estrategia adoptamos en este tema, para poder centralizar en una única cuenta en euros en la cabecera del grupo, por ejemplo. Este cash pooling se puede hacer con muchas técnicas e incluso con la combinación de varias. Hay una que es el barrido por movimiento, de modo que cuando una filial hace un movimiento, hace un pago, pues la central le suministra los fondos necesarios para cubrir ese pago. Podemos hacerlo también por fecha valor, en cuyo caso, en la fecha en la que por valoración se hará el cargo, hacer la provisión de fondos. Otro sistema es el llamado nocional o overnight, que consiste en hacer préstamos diarios que cubren las necesidades de nuestras filiales y deshacerlos al día siguiente, esto unos minutos después de las 12 de la noche, por eso se llama también cenicienta. Se deshace la operación, pero esto permite liquidar los intereses. Otro sistema es el conceptual. En el conceptual, que también se hace con el mismo objetivo, conocer cuál sería la posición y por lo tanto poder liquidar intereses, se calcula la posición neta y se liquidan los intereses simulando una serie de traspasos que en realidad no se hacen. Y por último, el sistema condicional, que funciona de acuerdo a unas reglas, teniendo en cuenta que esta cuenta tiene un saldo determinado o quedará con tal descubierto, pues en esas condiciones se realiza el traspaso. Gestión en fecha valor. Este es otro aspecto importante. Debemos tener en cuenta que las fechas de operación, la fecha en la que tenemos conocimiento de alguna transacción o operación, la fecha en la que contabilizamos y la fecha que utiliza el banco o la fecha valor para liquidar intereses pueden ser completamente distintas. Por lo tanto, la fecha con la que tenemos que prever nuestra posición neta y con la que tenemos que suministrar los fondos es teniendo en cuenta la fecha valor. Otro aspecto importante es la tesorería cero o negativa. Esta es una técnica que consiste en no mantener dinero en cuenta corriente simultáneamente mientras tenemos una póliza de crédito dispuesta. La idea es no tener posiciones deudoras y acreedoras simultáneamente, porque no tiene esto sentido, tener dispuesta la póliza para tener ese dinero en cuenta corriente y pagarle al banco por un dinero que tienen ellos, pues esto no tiene demasiado sentido. Por lo tanto, si la suma de nuestros saldos es negativa, haremos los traspasos de fondos necesarios y utilizaremos los recursos o medios de financiación más económicos. Si la suma es positiva, por el contrario, cubriremos todos nuestros saldos negativos y haremos las mejores inversiones que el plazo disponible nos permita. Con relación a la gestión de tesorería actual, yo diría que la previsión de la posición neta es el objetivo de nuestra previsión. No debemos simplemente quedarnos en la cartera. La idea es que además de los compromisos de cobro y pago que tenemos en la cartera del ERP, incluyamos todos los pagos y cobros que se van a realizar, todos, hayan pasado por la cartera o la contabilidad o no. De este modo tendremos nuestro saldo previsto en todas las cuentas, tanto deudoras como acreedoras, y determinaremos la posición neta de tesorería por entidad. Esto es la previsión de la posición neta. Evidentemente, para poder prever la posición neta necesitamos conocer la fecha de valoración que se aplicará a cada uno de los instrumentos de cobro o pago en cada una de las entidades. Normalmente, pues todas aquellas operaciones que no se incluyen en la cartera tendremos que poner la variación con relación a la fecha de operación
para su correcta aplicación de la fecha valor. Con relación a la caja y las cuentas corrientes, hay que pensar que lo ideal es tesorería cero, es decir, no tener dinero en cuentas corrientes. Muchas veces los bancos son reacios a bloquear las cuentas o cancelarlas y bueno, pues a veces hay que comunicarlo por escrito, que nuestra intención es dirigir todos los cobros y pagos a la póliza de crédito y hacer que ésta fluctúe para pagar siempre por el mínimo imprescindible, el saldo neto dispuesto. Porque si tenemos saldo en cuenta corriente, lo ideal es invertir estos fondos excedentes, aunque sea por un día. Quizás la mejor inversión de nuestros excedentes de tesorería sería cancelar el pasivo que les financia. Es decir, si es que yo voy a descontar papel para que me sobren fondos y tenerlos en cuenta corriente, lo lógico sería no hacerlo hasta el instante exacto en que sea verdaderamente imprescindible.